Bienvenidos a Con toda tu mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas, buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla. Les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Con toda tu mente. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Edrey y estoy aquí en compañía de Ángel, que como ustedes saben es biólogo, pero no cualquier biólogo, es un biólogo muy bueno. Tanto que ya está por terminar su doctorado y creo que solo tiene 26 años si no me equivoco. Entonces, bueno, fíjense nada más que las respuestas que nos va a tener para la pregunta de hoy, de qué pasó en el origen de la vida, cómo sucedió este evento, van a estar bien interesantes, ¿o no, Ángel? Sí, oye, que Dios te escuche eso, que voy a acabar el doctorado, porque sí se necesita fe para eso. No, ya en serio, sí, este es un tema muy interesante. Ya hablamos acerca del origen del universo. Aquí vamos a hablar bien acerca de, ya que hay un universo, cómo es que esa materia y esa energía pudieron haberse organizado para dar lugar a la primer célula viviente, ¿no? Entonces, Edrey, yo quisiera preguntarte una cosa. Para ti, ¿qué entiendes por abiogénesis? O sea, separa la palabra en sus raíces. Digamos, tienes génesis, tienes bios y tienes a. ¿A qué te suena? A es, según yo, un prefijo que significa sin, ¿no? Exacto, ausencia. Ajá. Y luego bio, pues de vida, y génesis de inicio. Ok, o sea, el inicio sin vida, algo así. Sí, es una teoría que nos dice cómo se originó la vida con una causa no viviente, es decir, desde un origen que no consideraba ningún ser vivo. Porque sabemos que desde la teoría celular se había planteado que todo ser viviente y toda célula provienen de otro ser viviente u otra célula. Pero en este caso no, en este caso tenemos una excepción al parecer, en donde la primera célula debió haberse originado a través de un proceso que solo consideró azar y leyes naturales, y así se ensambló la primera célula al parecer. Sin embargo, hay que recordar que antes de que existiera la abiogénesis había otra cosa que se llamaba la generación espontánea, que es algo muy similar. No sé si tú la has escuchado, Edrey. Sí, recuerdo haberlo visto en la prepa, que era que alguien demostró que en un caldo de carnero, algo así, lo tapaban por una semana y de repente ya había bacterias y decían, ¿de dónde salieron las bacterias? Pero nadie había considerado que había bacterias en el carnero y en otras cosas del caldo, ¿no? Algo así recuerdo. Sí, o sea, antes de Pasteur, que fue el que refutó esta teoría de la generación espontánea, todos creían que si dejabas basura, esa basura por sí sola podía generar ratas. Hasta había recetas, ¿sabes? O sea, recetas para, si quieres hacer ratas, pues pon estos ingredientes en tu bote de basura y al día siguiente vas a tener ratas, ¿no? Como magia. Exacto, o sea, el pensamiento todavía no era muy crítico, eran muy crédulos todavía hasta los científicos en aquel momento. Sin embargo, ya se sabe que esos mecanismos pues de putrefacción o de multiplicación de bacterias y parásitos en general, pues realmente es otro proceso de biogénesis, o sea, estamos generando vida a partir de otra vida. Sin embargo, la generación espontánea apareció por magia, y la abiogénesis es una manera de explicar la vida igual a partir de algo que no es vivo, pero con términos, con conceptos y con mecanismos más aterrizados a lo que entendemos acerca de la materia y la energía. Y aquí es necesario entender que para que se dé la primera célula viviente, que se supone que ocurrió en un caldo primigenio en una tierra primitiva, pues esa célula debe tener al menos por ahí de 200 o 300 genes que puedan codificar a proteínas, al menos. Pero esto es una reducción muy benévola, porque realmente necesitas muchos más genes que regulen la expresión de esos genes que expresan proteínas.
Es como escribir A un... ver, a ver, a ver, pero espérame, Ángel, porque ahí sí ya me dijiste un trabalenguas. Ok, ok. ¿Qué significa eh, A ver. qué significa codificar genes? O sea, que una proteína codifica o algo así dijiste. Sí. ¿Cómo? O sea, no entendí eso. O sea, la célula puedes verla como una máquina. Y es una máquina que se encarga de perpetuar su propia existencia y para eso tiene que estar todo el tiempo generando partes, piezas para sustituir a las otras partes que ya no sirven. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, para eso tiene genes que le dicen a la célula qué partes producir, qué partes son las que tiene que hacer todo el tiempo. Entonces, esos son los genes que van a codificar las proteínas. Las proteínas son la maquinaria, los genes puedes verlo como el software, como el software que mandas a una impresora Programa. 3D. Exacto, y programas. Y Ah. además de eso necesitas otros genes que no codifican a las proteínas o a la maquinaria. Puedes verlo como el software que se encarga de hacer, de escribir el software en sí mismo, o sea, como, no sé, tal vez Java o MATLAB, por ejemplo, que te permite hacer Ajá. códigos, o que necesitas esos genes que regulen a los otros genes que hacen la maquinaria. Entonces, son conceptos difíciles, pero podemos verlo como, ok, para hacer la primera célula en el principio necesitas tener pues máquinas que sirvan, máquinas que estén bien reguladas. Y ahora, eso necesita a su vez que tengas lo que llamamos materia orgánica o biomoléculas, que Ujú. son principalmente, si se acuerdan, tenemos lípidos, tenemos azúcares, tenemos proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, Ok. lo interesante de estas biomoléculas es que no se pueden generar normalmente en la naturaleza sin un ser vivo. O sea, son moléculas que solamente puedes encontrar en las células. Y si tratas de hacer estas biomoléculas a partir de compuestos inorgánicos, es decir, compuestos que puedes encontrar en la naturaleza donde no hay vida, pues al parecer sí se logra llegar a hacer algún tipo de aminoácido, que son los eslabones para las proteínas. Puedes llegar a ser alguno que otro ácido nucleico, pero lo que se ha visto es que realmente, pues, son compuestos muy limitados, o sea, necesitas una gran diversidad de azúcares, de aminoácidos, de ácidos nucleicos, y algo que se menciona mucho en este contexto es el experimento de Miller, que trató de recrear las condiciones de la sopa primigenia, puso un buen de químicos, le hizo pasar un buen de choques eléctricos varias veces en un ciclo y encontró que, ok, pues se produjeron aminoácidos, una que otra biomolécula y pues puede ser que estas moléculas pues por el azar, con millones de años de evolución química como le llaman, pues pudieron haber formado la primera célula, ¿no? Ahora Ok. llega otro señor que se apellida Oparin, que dice, ok, ¿saben qué? Si juntamos muchas grasas o lípidos en agua, en solución, y los agitamos, bueno, pues se genera algo que él denominó coacervados, que son simplemente burbujitas de grasa que todos hemos visto cuando agitamos aceite con agua. Y estas Ah, ok, sí, sí. burbujitas, ajá, pues son muy similares a las células, porque las células son, pues, bicapas lipídicas, o sea, una capa de membrana de lípidos que por dentro tiene solución, tiene agua, la cual está limitada de su exterior por esos lípidos. Tal vez estas burbujitas con el tiempo, igual como le llaman por millones de años, evolución química como le llaman, pues pudieron haberse mejorado, pudieron haber sido más selectivos al ingreso de moléculas y a salida de estas moléculas y así pues por ahí pudo haberse generado la primera célula de esta manera, ¿no? Oye, Y... Ángel, me suena a que los biólogos, bueno, no es ofensa ni nada, sino que como que los científicos que se dedican a las ciencias de la vida hacen esto. Ajá, Bueno, me pongo en una licuadora lo que se necesita para la vida, pongo las razones estocásticas y probabilísticas y le ajá. agrego una buena cantidad de millones de años. Lo mezclo todo y ya tengo mi teoría, ¿no? Exacto, así estás resumiendo todas las teorías que contamos a la fecha, que son muchas, para el origen de la vida. O sea, tenemos las placas de silicón, tenemos el mundo del ARN y otras más, que son básicamente eso. O sea, como tú dices, juntas un buen de cosas raras, tal vez son biomoléculas y otras no son orgánicas, las haces chocar por millones de años y voilà, tienes a tu primera célula, ¿no?
no es algo muy científico para mí. Aunque siempre va a existir Ajá, la posibilidad, o sea, porque es un hecho que jamás vamos a poder reproducir un experimento que dure millones de años. Entonces, claro. el hecho de que un biólogo te diga, no, pues es que esto es producto de millones y millones de años de evolución, eh, siempre va a existir como esa parte de, pues, ok, siempre como que está esa ventana, ese agujerito, ese huequito de posibilidad de que, bueno, con la cantidad de años que están diciendo que pasaron, pues uno no puede decir que no, simplemente porque no tienes el experimento para refutarlo, ¿no? Exacto. Y sabes, aún así hay un par de problemas muy serios en estas teorías que se extraen de lo que ya mencionaste. Uno es, bueno, para que, para que tengas un sistema, digamos, porque la vida es un sistema físico, termodinámico, pues necesitas, en cierta manera, concentrar mucha energía en un punto con una gran eficiencia. Es decir, que no haya mucha pérdida de energía, que ese sistema pueda hacer operaciones sin perder mucha energía en calor. Ok. Sin embargo, es algo que no ocurre normalmente en la naturaleza. Casi todos los sistemas que son muy eficientes realmente no están al mismo tiempo igual con la misma concentración de energía como se ve en las células. Las células son sistemas muy organizados que procesan grandes cantidades de energía de manera muy eficiente y eso no se ve en los sistemas inorgánicos. El segundo problema que yo quiero comentar es que, ok, supongamos que pues sí es posible, ¿no? O sea, juntas millones de años y procesos termodinámicos en la sopa primigenia y tienes tu primera célula. El problema es que en esa sopa primigenia, las condiciones que ellos proponen que había, tormentas eléctricas, había mucha calor proveniendo del núcleo de la Tierra, son responsables también de la destrucción de estas biomoléculas que estás creando. Es decir, tus mecanismos de los que te vales para dar lugar a estas biomoléculas también están destruyendo estas Las biomoléculas. destruyen. Ajá. Y además estás creando otros compuestos que van a ser tóxicos para tu célula si es que llegas a tenerla. Ajá. Ok. Entonces, o sea, yo siento, Drake, no sé tú qué pienses, que estas teorías, pues sí, de muchos biólogos, si pasaran por el escrutinio de físicos especializados en termodinámica, en estadística, incluso físicos cuánticos, matemáticos, pues caerían por tierra, que sí ha pasado. No sé tú qué pienses. Pues sin duda creo que eso sucede hasta en cualquier trabajo en equipo, ¿no? O sea, cuando en un trabajo en equipo se divide en la tarea de encontrar la solución a un problema, eh, y no lo hacen todos juntos, entonces cada quien va a llegar con su propia visión y va a ser Ajá. un problema ponerlo todo en el mismo canal. Sí, sin duda, sí, y ya está sucediendo que físicos, que químicos se vayan a, bueno, sobre todo químicos, pero ahora recientemente sé más de físicos que se van hacia el campo de la biología, pero no al del origen de la vida, ¿eh, Ángel? O sea, yo veo más físicos que se van a la parte de secuenciación de genes, hacia la parte de eh, biotecnología, para nanopartículas, para medicina, pero no veo mucha gente interesada en descubrir cuál es el origen de la vida. Y creo que sucede algo similar a lo que comentaba en el episodio anterior del origen del universo. Creo que al final de cuentas es una cuestión de fe. Y cuando un científico se da cuenta que es una cuestión de fe, dice, bueno, pues ya al final de cuentas pongo mi fe en lo que yo quiera, porque científicamente la única solución es aumentarle millones de años, aumentarle condiciones que tal vez nunca existieron a la Tierra, aumentar o quitar ciertas biomoléculas, como dices. Y pues sí, creo que es bien complicado decir la ciencia tiene una respuesta al origen de la vida. ¿Tú dirías que Sí. eso es verdad? Las ciencias biológicas tienen una respuesta para el origen de la vida hoy. No, yo siento que esa respuesta recae, obviamente, en otras disciplinas. Podríamos hablar tal vez de teoría de la información, porque para que se dé la primera célula,
podemos estar hablando de que se necesita información, ¿cómo decirlo?, plasmada en la materia y en la energía para decir, ok, tu molécula sea así y procesa esta energía de esta manera para que la otra molécula reciba esa energía y haga esa otra cosa y así sucesivamente. Pero realmente es muy difícil ya hacer una teoría así. A la fecha no tenemos una teoría completa, pero yo creo que la Biblia nos da el punto de partida súper claro. O sea, Dios creó a los seres vivos con su palabra. Y hablamos desde la primera célula. O sea, yo me acuerdo muy bien que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es muy Ajá. interesante porque muchos están de acuerdo de que la primera célula se originó pues en algún mar primigenio y que esa célula debió haber sido la pionera, digamos, en metabolizar, en tomar compuestos inorgánicos y hacerlos orgánicos, en dar lugar a una atmósfera rica en oxígeno y que sea más oxidante, etcétera. Entonces, digamos que en este momento yo me imagino que Dios estuvo preparando esas condiciones de la vida unicelular para que pudiera después darse la vida más compleja en el mar primeramente, después ya en la tierra y en el cielo. Y entonces yo no veo ninguna contradicción realmente, sino veo como un respaldo total de lo que sabemos acerca de la Biblia, cómo se creó la vida y también lo que se necesita en términos físicos e informáticos para que haya vida, ¿ya? Ok, ok. Y es que está bien interesante eso que dices respecto a la Biblia, porque sí, claramente en el capítulo 1 del Génesis podemos ver cómo en los primeros días de la creación, primero existió el reino vegetal, ¿no? Y bueno, a menos de que tú me digas otra cosa, Ángel, pues el reino vegetal, o sea, todas las plantas, todas las hierbas, pues eran necesarias para cambiar la atmósfera, para que hubiera una mayor concentración de oxígeno, menor concentración de carbono y entonces las biomoléculas pudieran subsistir. Y más adelante, como dices, la primera vida o forma de vida que se establece en la Biblia, pues es la vida marina. Sí, Y pues así también, según yo, las teorías biológicas también narran que la vida provino del mar, ¿no? Y más tarde, pues con la teoría de la evolución que ya hablamos el otro día, explican cómo se dio el salto a la parte terrestre, aunque la Biblia pues es clara y dice que Dios creó también los seres que habitan la tierra firme. Y bueno, pues antes de eso, creo que empata muy bien. Y como dices, a mí me hace sentir muy confiado de que la Biblia no nos está diciendo eh, nada fuera de lo que se nos hace familiar y eso me gusta mucho, me da mucha confianza en eso, de que la Biblia no está sí. diciendo, bueno, todo se creó al mismo tiempo por la palabra de Dios. Bien podría decirlo así. Y bueno, pues nuestra fe tendría que alcanzarnos, pero Dios es tan bondadoso que nos hizo, que nos permitió tener esa especificación del orden y poco a poco los seres humanos, los científicos han encontrado pues que ese orden se confirma con la evidencia científica. Entonces, bueno, eso a mí se me hace bien interesante. No sé a ti, Ángel, ¿qué te parezca? Sí, y sabes que los científicos que hacen modelos en computadora in silico o en el laboratorio juntando químicos, están comprobando que se necesita un agente inteligente para que se cree al menos una biomolécula o un fragmento de DNA con secuencias específicas o una célula entera, porque sus modelos necesitan modificar los factores, ¿sabes? Necesitan decirle, ¿sabes qué? Pues vamos, tenemos que tener este nivel de temperatura, este pH, tenemos que hacer que esta molécula favorezca a tocar esta molécula, por decir algo. Y ahí están justamente reproduciendo lo que tal vez Dios estuvo haciendo en ese mar primigenio, ¿sabes? Y nadie a la fecha ha podido, ni siquiera con todas las biomoléculas ya formadas, juntarlas todas y decir, ok, aquí está la primera célula. No, porque necesitas digamos, otra capa de información, por así decirlo, que le diga a esas biomoléculas cómo ensamblarse, cómo interactuar, bajo qué condiciones, cómo regularse a sí mismas. Entonces, al final de cuentas, todos los científicos, aunque no crean en una causa inteligente para la vida, lo están comprobando con sus propios modelos inconscientemente, porque son ellos mismos la causa inteligente que se requiere para sus modelos. Y
como les dije alguna vez, si hay problemas en la teoría de Darwin, hay mucho más en este tema del origen de la vida. Así que para mí, Sí, pues no hay problema alguno, ni lo va a haber, en cuanto a cómo se originó la vida según la ciencia y según lo sabemos por lo que está en la Biblia. ¿Cómo ves, Ere? claro. Pues mira, creo que acabas de tocar un punto que el otro día yo estaba pensando, porque vi un video al respecto de un filósofo que tiene su canal de YouTube en el que da las razones que más le convencen, filosóficas y científicas, para la existencia de Dios. Y decía que iba a comenzar por las que no le convencen. Y la primera que dijo que no le convencía era la del diseño inteligente. Ya. Y yo dije, órale, ¿por qué? Si a mí el diseño inteligente me convence mucho, ¿no? Y también a ti. Y se me hizo interesante su respuesta y dijo que es bien fácil tirar el diseño inteligente o tirar la argumentación del diseño inteligente porque dice que justamente la ciencia tiene la excusa de que eh, por la cantidad de millones de años que dice la teoría que pasaron, entonces el azar pudo haber jugado ahí algo que no se está contemplando en el diseño inteligente. Entonces, Ya. creo que también esta parte del diseño inteligente responde muchas cosas, pero sí tiene una pata frágil que no es propia del diseño, sino que más bien es como un piquito que tiene la otra teoría de enfrente, que son las teorías estas del origen de la vida y es su comodín, mis millones de años, ¿no? Entonces juegan su carta millones de años y echan para abajo el diseño inteligente, aunque a mí me convence mucho esta teoría, pero sí creo que hasta que no llegue algo, y probablemente nunca llegue, una razón, un argumento, un experimento que se diga que no, o sea, por ni siquiera con esa cantidad de millones de años hubiera sido capaz la Tierra de producir por sí misma con una abiogénesis, como dices, la Sí. vida en este planeta. Pero sí se me hace como un debate que pues ya es más, es completamente de fe, ¿no? O sea, es un debate de fe. ¿En qué vas a tener fe? ¿En los millones de años y el azar? ¿O en la mano del creador? Ya. Y bueno, nada más para quien esté escuchando esto, que sepan que es una decisión de fe y no con base científica, para que no vayan a creer que por creer que Dios creó la vida, entonces ya estoy cometiendo suicidio intelectual. Por supuesto que no. Nada más vean, que te vean a ti, Ángel, que, Claro. que tú dices, no, a mí sí me convence que Dios creó la vida, pero también creó ciertos mecanismos y reglas para que esa vida produjera más vida y se pues se comportara de cierta manera, ¿no? Sí, y además quisiera, bueno, lo que dije ya era como para terminar, pero ahorita me hiciste recordar un dato interesante. Hay un cálculo de las posibilidades de lo que se requeriría en tiempo para formar la primera molécula de ADN con una secuencia que tenga sentido. Ajá. Y considerando que el ADN pues tiene básicamente 4 letras y que la proteína funcional más sencilla que se conoce tiene alrededor de, o necesita alrededor de 100 pares de bases con secuencias específicas, pues la cantidad de posibilidades es realmente astronómica. Si no mal recuerdo, hay proteínas que requerían mucho mayor tiempo del que se supone que existió la sopa primigenia hace millones de años. Pero ahora, no Wow. solamente hablamos de una secuencia de 300 pares de bases, o sea, hay secuencias mucho más grandes. Ahora necesitas otras secuencias que regulen a esas secuencias. Necesitas además proteínas preexistentes que impidan que esas secuencias se degraden al momento de abrirse. Necesitas una capa de lípidos que sea capaz de conservar todo eso en un ambiente idóneo con cierta concentración de iones, pH, osmolaridad, etc. Entonces, sí, o sea, puedes tener fe en tus millones de años, así como puedes tener fe en que si juntas las piezas de un avión y las haces chocar unas con otras por millones de años, se va a hacer el avión, ¿no? Yo tengo más fe en Claro. que alguien armó ese avión de antemano.
Y ya, con eso, Sí, con eso acabo. Y igual yo termino con eso que esto que estás diciendo, wow, me sorprende mucho y nada más déjame ver si te entendí bien y de paso sirvo de traductor para quien nos esté escuchando. Claro. Quiere decir que esta simulación incluía las probabilidades para que esta secuencia de ADN se produjera de manera azarosa, probabilística, Sí. y resulta que la cantidad de años necesaria para que sucediera eso de manera probabilística, así por mero azar, supera o queda muy, muy justito en el tiempo que la propia teoría dice que fue el tiempo en que se crearon estas moléculas, ¿no? Entonces, prácticamente es un experimento, si bien no es como el tradicional, el método científico con laboratorios y todo eso, pero es un experimento informático y pues los resultados pues valen la pena ser discutidos y analizados y órale, eso me impresiona y fíjate, pensaba en esta frase para terminar, que al final de cuentas las teorías del origen de la vida tienen un límite, Ángel, y Claro. porque no pueden inventar a millones de años por el infinito. Tienen un límite, o sea, al final de cuentas la física o la química les va a imponer un límite de decir, oye, no, ya, o sea, 13 mil millones de años ya te la volaste porque es el origen del universo, ¿no? Entonces, pues van a tener que ajustar en cierta manera, probablemente por ahí lleguen a una contradicción, y por otra parte, el diseño inteligente, la ventaja es que nuestro origen, nuestra fuente, pues es un Dios infinito que no tiene límites. Entonces, me hace sentir todavía más confiado en que, pues, mi fe está sustentada en algo que es infinito y a pesar de que soy físico y no me gustan los infinitos, solamente es en las teorías físicas, porque como creyente me encanta pensar en que mi Dios es infinito. Pues ya con eso también termino Venga. mis pensamientos respecto a esto, Ángel. Muy interesante la plática, hermano, como siempre. No, pues es un gusto pues, que estés interesado y que no te aburra, aunque a veces te confunda un poco. Y pues sí, espero que si les sirva. Hay muchos recursos allá afuera de químicos, bioquímicos, biólogos que pueden consultar. Uno que me gusta mucho se llama James Tour. Pueden checar su página de YouTube. Explica muy bien todo este fenómeno de la biogénesis, por qué no se pudo haber dado. Órale, Ángel, sale, pues muchísimas gracias por toda tu información que nos expusiste hoy, por todas las respuestas y pues gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos en el siguiente episodio, Ángel. Un gusto, hermano, siempre. Claro que sí, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.